1. Decreto de Ciro. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de su palabra anunciada por medio de Jeremías, el Señor impulsó a Ciro, rey de Persia, a que proclamara de viva voz y por escrito en todo su reino este edicto. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de construirle un templo en Jerusalén, en Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios lo ayude y que vaya a Jerusalén, en Judá, a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que vivan, ayúdeles la población del lugar en que residen, proporcionándoles plata, oro, bienes, ganado, así como otras ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos los que se sintieron movidos por el Señor, se dispusieron a ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Y todos sus vecinos les proporcionaron toda clase de recursos: plata, oro, bienes, ganado, objetos preciosos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro entregó los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén para el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le confió la tarea a Mitrídates, el tesorero, el cual se los entregó a Sesbasar, jefe de Judá. Este era el inventario: 30 bandejas de oro y 1000 de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro y 410 de plata y 1000 utensilios de otras clases. En total, 5400 objetos de oro y plata. Todos se lo llevó Sesbasar a Jerusalén al regresar del destierro de Babilonia. 2. Lista de desterrados. Estos son los israelitas de la provincia de Judá que regresaron del destierro de Babilonia, donde los había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Serayas, Reelayas, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún, Baaná. Número de los hombres del pueblo de Israel. Descendientes de Parós, 2172. De Sefatías, 372. De Araj, 775. De Pahat Moab, es decir, de Josué y Joab, 2812. De Elán, 1254. De Zatú, 945. De Zacai, 760. De Baní, 642. De Bebai, 623. De Azgad, 1222. De Adonicán, 666. De Bigvai, 2056. De Adín, 454. De Ater, esto es, los descendientes de Ezequías, 98. De Besai, 323. De Yorá, 112. De Jasún, 223. De Gibar, 95. De Belén, 123. De Netofá, 56. De Anatot, 128. De Azmabet, 42. De Kiriat Jearín, Kefirá y Beerot, 743. De Ramá y Geba, 621. De Micmas, 122. De Betel y Ai, 223. De Nebo, 52. De Magbis, 146. Del otro Elán, 1254. De Jarín, 320. De Loz, Hadid y Onó, 725. De Jericó, 345. De Senaá, 3630. Sacerdotes. De Gedallas, de la casa de Josué, 973. De Imer, 1052. De Pashur, 1247. De Jarín, 1017. Levitas. De Josué,
Cazmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, de Asaf, 128. Porteros, de Salún, de Ater, de Talmón, de Acuf, de Hatitá, de Sobai, 139. Sirvientes del templo, de Sijá, de Jasufá, de Tabaot, de Querós, de Siaá, de Padón, de Lebaná, de Hagabá, de Acuf, de Hagaf, de Salmai, de Hanán, de Gidel, de Gajar, de Reayas, de Resín, de Necodá, de Gazán, de Uzá, de Paseach, de Besai, de Asná, de los meunitas de los nefusitas, de Bacbuc, de Jacufá, de Jarjur, de Baslud, de Mejidá, de Jarsá, de Barcós, de Siserá, de Temach, de Nesíach, de Jatifá. Descendientes de los sirvientes de Salomón, de Sotai, de Soferet, de Perudá, de Yaalá, de Darcón, de Gidel, de Sefatías, de Jatil, de Pokeret a Sebayim, de Amí. Total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, 392. Los reseñados a continuación son los que regresaron de Tel Melach, Tel Jarsá, Queruf, Adán e Imer, y que no pudieron demostrar que su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los descendientes de Delayas, de Tobías, de Necodá, 652. Y entre los sacerdotes, los descendientes de Jobayas, de Acós, de Barzilai, el cual se había casado con una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron sus títulos genealógicos, pero al no encontrarlos, fueron excluidos del sacerdocio y el gobernador les prohibió comer alimentos sagrados hasta que se presentase un sacerdote para consultar las suertes. El total de la comunidad era de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337, más 200 cantores y cantoras. Tenían, además, 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo del Señor en Jerusalén, hicieron generosos donativos para reconstruir el templo del Señor en su emplazamiento anterior. Con arreglo a sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se establecieron en Jerusalén. Los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y los demás israelitas en sus ciudades respectivas. 3. Reconstrucción del altar y restauración del culto. El mes séptimo, instalados ya los israelitas en sus ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Yosadac, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer en él los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Levantaron el altar sobre sus mismos cimientos, a pesar del miedo que tenían a la población del país, y ofrecieron en él holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, según está prescrito, ofreciendo cada día el número de holocaustos ritualmente establecidos. Ofrecieron el holocausto diario, los correspondientes a los novilunios y a las solemnidades consagradas al Señor, así como los que ofrecían voluntariamente al Señor. Desde el día 1 del séptimo mes comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo del Señor. Primeras obras del templo. Dieron dinero a los canteros y a los carpinteros. Mandaron víveres, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviasen por mar madera de cedro desde el Líbano a Jaffa, conforme a la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia.
El mes segundo del año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, sacerdotes y levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, pusieron manos a la obra y encargaron a los levitas de 20 años para arriba la dirección de los trabajos del templo del Señor. Josué con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos, Odavías y los hijos de Genadad con sus hijos y hermanos levitas, se presentaron como un solo hombre para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes con sus ornamentos y sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para alabar al Señor conforme a las disposiciones de David, rey de Israel. Alababan y daban gracias al Señor, y se respondía: porque es bueno, porque es eterno su amor a Israel. Y todo el pueblo prorrumpía en fuertes gritos de júbilo alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ya ancianos, que habían visto el primer templo y ahora veían con sus propios ojos que se echaban los cimientos de este otro templo, lloraban estrepitosamente, mientras que otros muchos daban gritos de alegría y júbilo. Nadie podía distinguir los acentos de júbilo de los acentos del llanto de la gente, porque el pueblo lanzaba grandes gritos y el estrépito se oía desde muy lejos.